Hablar ahora con el abogado penalista Walter Chinchay para mirar de lejos, ¿no? Para mirar de lejos este caso, no hablando con ninguna de las defensas, sino de forma general, ¿qué es lo que podría ocurrir con el denunciado, que es John Kelvin? En esta primera denuncia que está continuando un curso más, a diferencia de las otras, que finalmente tuvo el desistimiento de la víctima en algún caso anterior. Señor Chinchay, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. Para empezar, quiero hacer recordar a los abogados que estamos en una investigación preliminar y que la defensa de los abogados se sustrae estrictamente a estar presente en la declaración del agraviado o del agresor. Nada más. Sin embargo, observo opiniones que como que estuviéramos en un juicio. No estamos en un juicio. Acá el titular de la acción penal y el persecutor del delito es el fiscal, el Ministerio Público, y quien le presta ayuda es la policía, a mérito de los hechos tal y conforme se han dado, a mérito de las pericias, a mérito de las declaraciones, a mérito de las testimoniales. Y al final de cuentas, el Ministerio Público, como responsable y titular de la acción penal, tiene que justificar el delito como tal. No es porque la abogada le pida, no es porque la abogada le diga, quiero tal cosa, no. Él es el responsable como tal. Doctor Chinchay, sí. Pero sí, quisiéramos entender con mayor precisión por qué hace esta aclaración. Exactamente, no entendemos bien si se está refiriendo a digamos, la acusación de lo que hizo la fiscal o a qué se refiere con exactitud, por favor. Yo me refiero en efecto a la posición que tienen cada uno de los abogados y las declaraciones que vienen dando durante estos días. Porque he escuchado a un abogado que dice, bueno, depende de la fiscal, yo voy a hablar con la fiscal ya sabe lo que él tiene que hacer. Por ejemplo, en mi punto de vista, como abogado penalista, yo veo que acá que habría una tentativa de homicidio. ¿Ya? ¿Por qué hay una tentativa de homicidio? Porque este señor ha tenido la intención de quitarle la vida a una mujer, ¿no? Pero lamentablemente no ha confirmado su cometido, ya sea por circunstancias externas, en este caso, dado el abogado y el mismo que llamó a la policía, ¿no? Eso sucedió bajo un contexto de una violencia de género, es decir, a una mujer se la maltrataron. Más allá sobre el tema de la violación sexual, hay posiciones contrarias, pero ya la Corte Suprema en un recurso debería ser pronunciado qué es lo que se protege a una persona adulta cuando hay un intento de violación. Bien claro le dice, la autonomía de la voluntad sexual, es decir, que una mayor de edad tiene que decidir con quién va a realizar el acto sexual, así sea su esposo. Sí. Mientras que un menor de edad se protege la indemnidad sexual, en una adulta se protege la autonomía de la voluntad sexual. Ahora, hay que tener en cuenta algo muy importante, que no necesariamente el fiscal va a abrir investigación por tentativa de feminicidio o por intento de violación. Simplemente este presunto intento de violación va a tomarlo en cuenta como un agravante. Dentro de la figura de la tentativa de feminicidio, el fiscal también lo va a tomar en cuenta el hecho que el señor ha querido abusar de su esposa, de tener acto sexual en contra de su voluntad. Esa es mi teoría por la experiencia que yo tengo, ¿no? Por lo tanto, y allí, en esta propuesta de la posible pena, si es que esto llega además a una etapa judicial, se sumaría, ¿no? Se sumarían las posibles penas a fin de tener un total de años de posible sanción penal. Claro, lo que se llama el confuso real de delito. Sí, porque ¿cuánto estamos hablando? Entonces, según su cálculo, según lo que usted conoce, porque este hecho es público además, ¿de cuánto en sanción penal estamos hablando, señor Chinchay? La pena de la verdad es alta, ¿no? La persona de la pena, estamos hablando de una pena de alrededor de 15 hasta 35, ¿no? En el caso de la tentativa, del otro lado también estamos hablando como 10, o sea, las penas son fuertes. Pero ya de ahí también un pronóstico que es muy probable que la Fiscalía pida prisión preventiva, ¿no? Sí. Y si se dan los presupuestos que establece la ley, el juez va a tener que resolver si declara fundado o infundado el pedido que va a hacer el Ministerio Público. Como le digo, es muy probable que la Fiscalía pida la prisión preventiva, porque estos casos son recurrentes, pues, ya hemos visto. Creo que recordarán el caso de Lady Guillén. Yo cuando vi el rostro de esta señora el día de ayer, me hizo recordar mucho cómo la dejaron a la señorita Leida Guillén, a la señora, ¿no? Y el fiscal, ¿qué es lo que hizo? Pidió prisión preventiva y se lo dejó en la cárcel. Entonces estos casos, como son recurrentes, ya la figura como tal
las conoce el fiscal, la policía, y simplemente lo que van a hacer es actuar conforme a la ley, ¿no? Correcto. A ver, estaríamos hablando en todo caso que se va directamente esto para pedir una prisión preventiva. Normalmente se pide lo máximo, ¿no? Piden 9 meses o 7 meses cuando la investigación podría hacerse un poco más rápida, a fin también de evitar la revictimización. Claro. Es más, por si acaso, en estos tipos de violencia contra la mujer, tentativa de feminicidio, qué sé yo, no hay conciliación, por si acaso. Sí. No hay conciliación, ya no hay marcha atrás. El Tribunal de la Acción Penal continúa con su trabajo como tal, a fin de, en su teoría y caso, determinar si existen o no los tipos penales y al final de cuentas, cuando concluye el proceso, a través de su requerimiento fiscal, pedir la pena. Pero en el caso de la prisión preventiva, se tiene que cumplir con los presupuestos establecidos por ley, que ha dicho la Corte Suprema, con primer elemento, que existan sospechas graves, con primer elemento, la pena más de 4 años, peligro de fuga, que va vinculado al domicilio procesal, al domicilio, perdón, al tema laboral, y en fin, ¿no? Entonces yo más o menos por la experiencia que tengo y todos conocemos, es muy probable pues que a este señor le pidan una prisión preventiva y puede emitir preparatoria de que haya fundado el pedido, ¿no? De acuerdo. Ahora, coméntenos un poco, normalmente, ¿qué pasa con los hijos en esa situación? ¿La tenencia quedará a cargo totalmente de la madre, más allá de lo que judicialmente pueda decidirse, o eso se tendrá que ver en un proceso aparte de este penal? Lo que pasa es que el juez de familia, independientemente de las garantías de las medidas de protección, entre las medidas de protección también puede disponer alimentos, puede disponer quién asume la tenencia y custodia. Son facultades que tiene el juez de familia, ¿no? Porque son circunstancias, como le digo, en la cual se tiene que garantizar y proteger no solamente a la madre, sino también a los niños, a los menores, que sobre todo que han estado expuestos, porque hemos visto que ellos han observado cómo este señor lo maltrataba a su esposa, ¿no? Entonces el juez de familia tiene las facultades entre las medidas de protección, darle todas las garantías a la esposa y a los menores. La situación de la fiscal en torno a lo que se ha revelado hace varias horas, ¿cuál sería, doctor Chinchay? Te digo, la fiscal es una fiscalía especializada, no es una fiscalía común penal, por si acaso. Ellos tienen muchos casos, ¿no? Y apelando a la máxima de la experiencia, ellos saben qué es lo que tienen que hacer. Ya. Se entiende que si la mujer ha declarado en su manifestación que había un intento de violación, había una consumación de violación, la fiscal tiene que tomar en cuenta todo eso al momento de calificar la conducta del señor. No es que le diga yo a la fiscal le voy a pedir, quiero rogarle, por favor usted hace eso. No. Esta es la responsabilidad y si la fiscal no cumple con sus responsabilidades, lamentablemente tiene que ser denunciada a los órganos de control, ¿no? Para que haga una investigación. El caso es evidente. Acá ha habido 2 tipos penales que a final de cuentas ya es facultad de la fiscal subsumirlos o independizarlos o qué sé yo, pues, ¿no? Por eso, de ninguna manera es regular que mientras que te toman la declaración, el fiscal te diga, piénsalo bien, es el padre de tus hijos, ¿estás seguro de que quieres denunciar por tal o cual delito? Porque finalmente se recibe la información y ya mediante el trabajo del médico legista y la indagación que le corresponde al Ministerio Público se determinará cuáles son los delitos que se han cometido, pero de ninguna manera es regular, en todo caso, tratar de persuadir a la persona para evitar que se diga o se mencione la comisión de algunos hechos delictivos. No se trata que sea regular o no, sino que es algo ilícito por parte del Ministerio Público, estaría cometiendo prevaricato, ¿no? Porque una de las funciones que tiene el Ministerio Público es la imparcialidad. Es simplemente actuar en base a los hechos y en base a las pruebas y el tipo penal. Ella no puede conducir, inducir, ni recomendar nada. Ella tiene que hacer callada, como le digo, como todos los fiscales, simplemente escucha, acoplan las pruebas, plantean su teoría del caso y disponen el tipo penal. Nada más, eso es su responsabilidad. De acuerdo. Ahora mismo entendemos que hay un plazo para que se mantenga John Kelvin, digamos, detenido. Este plazo estaría por vencerse. ¿Cuánto tiempo queda para que la Fiscalía pida, en todo caso, una medida, digamos, para continuar reteniéndolo y privarlo de su libertad en tanto que se inicie este procedimiento o este juicio? Mire, más o menos por lo que estamos observando y por estas ampliaciones, idas y venidas, es muy probable que la Fiscalía esté trabajando ya una prisión preventiva, un pedido de prisión preventiva, ¿no? Me imagino que acá son 4 o 5 horas, que en 5 horas ya la Fiscalía
debe haber emitido su resolución pertinente, y derivarla al juez de investigación preparatoria haciendo su pedido respectivo, ¿no? O sea, es cuestión de horas nada más. Y si en cuestión de horas ella no hace ese pedido, entonces va a tener que darle libertad al señor ¿no? Claro, son 48 horas, ¿verdad? Que los puede tener detenido o precíseme, por favor, antes de que se pueda emitir una detención preliminar o preventiva. Claro, son 48 horas que el señor puede estar detenido. Si pasan 48 horas, tiene que inmediatamente salir en libertad. Pero como le digo, por la experiencia que tengo, y los abogados también conocemos los penalistas, ya viendo el trabajo, o sea, cómo se viene realizando esto, es muy probable, presumo yo, que la fiscal ya está preparando su prisión preventiva y el juez de investigación preparatoria va a determinar si queda fundado o infundado, ¿no? Sí. Acá lo que yo tengo además en los documentos, estoy tratando de revisarlo como se puede rápidamente, hay la prohibición de acercamiento o proximidad de John Kelvin de 500 metros a la redonda para no acercarse a la víctima, que en este caso es Dalia Durán, todavía en medio de las investigaciones, pero por su experiencia, yo le preguntaba también al abogado Leiva, hay un certificado médico legal. Entiendo que esto además requiere de la interpretación, del trabajo fiscal, pero igual es pertinente por la práctica y la experiencia que usted maneja, dar alguna interpretación, si es posible, si usted lo acepta de este examen. No, lo que pasa es que cuando el juzgado dicta medidas de protección, dicta un apercibimiento. Sí. En la medida que si la persona no lo cumple, es denunciado por resistencia y desobediencia a la autoridad. Sí. Para esto también oficia la comisaría para que esté vigilante constantemente para ver que el señor no agrega. Pero en la práctica no se cumple, porque lamentablemente la policía carece de logística. La policía no va a estar cuidando cada mujer que tiene medidas de protección. No tiene ni siquiera para gasolina para poder notificar las medidas de protección. ¿De qué estamos hablando, pues? Ese es el tema. Quiere decirme que cada mujer que pone denuncias en principio y que finalmente la denuncia tiene una respuesta con una medida de restricción, ¿queda en el papel? Yo le digo una cosa de que no es que quede en el papel, sino que a veces se dilata, se demora porque la policía no tiene logística, ¿no? Y hay casos, la verdad, que a la mujer no le hacen caso, va a redundancia. Uno va, la mujer tiene la denuncia. Yo cuántas veces he intervenido, he ido con mi portal a hacer escándalo en la puerta, siendo abogado, porque no le quieren recibir la denuncia a la policía. Dice que no pasa nada, que andes en tu casa, que es un tema doméstico, vas a regresar con tu marido y qué sé yo. Así habla la policía, no quiere recibir la denuncia. ¿Cuántas veces me he parado acá en mi portal, sacando en mi cámara, filmando? Ahí recién han venido a actuar. Pase, señora, que es mentira. Me han llamado a mí, doctor, por favor, no me vaya a denunciar porque he tenido tantos trabajos, de repente no le presté atención. Lamentablemente acá la mujer, como le digo, no tiene ningún respaldo legal. Hay cuántos casos que ocurren, señorita. Es más, este caso, como le digo, me ha llamado la atención, me ha asombrado la forma como quedó el rostro de esta señora. Y a veces vemos por casos menores, ¿no?, en los cuales se hace todo un escándalo y la persona va presa. Pero sin embargo acá vemos que están pasando tantos días y no sé de verdad qué es lo que está pensando el Ministerio Público para haber tomado una determinación inmediatamente, ¿no? Porque cuando más tiempo pase, tanto la señora como los niños están en un calvario, un sufrimiento. Porque acá, como le digo, la señora tiene que tener un examen psicológico, sí, claro, ella y sus menores, porque este drama va a ser bien difícil poder olvidarlo, pues, ¿no? Y hay la posibilidad que el menor, sobre todo el de 11 años, participe como testigo con la cámara Gesell, según lo que hablábamos con el abogado Leiva. Sí, también. O sea, la cámara Gesell sobre todo son para los menores, no son para los adultos, ¿no? Para los adultos sobre todo, la prueba es la pericia psicológica, claro, la pericia psicosexual para el agresor, la pericia psicológica para el agresor, el estado médico legal. Y, o sea, son delitos, tipos penales, para que lo entiendan, que no es tanto lo que diga uno u otro, ni el vecino, ni terceros. Se basan en las pericias científicas, claro, la cámara Gesell, sí, las pericias psicológicas, y sobre la base de eso gira este tipo penal. Ahora, yo le digo, doctor, lo hablábamos también con el doctor Leiva, hay dentro de este documento que se ha enviado, por ejemplo, en la resolución, el primer punto señala no haber mérito para dictar las medidas de protección a favor de don Jonathan Sarmiento Llanto en contra de Dalia Durán por violencia psicológica en agravio, ¿no? Lo que nos decía es que ambos se denunciaron por violencia psicológica hace unos días y bueno, la resolución es que no hay mérito para darle protección a él sobre
la señora Dalia Durán. Eso por un lado, ¿no? Con lo cual, digamos, se sigue sumando más hechos a que él sería más bien el victimario. Pero además tenemos acá el certificado médico legal de fecha, a ver, el que se ha tomado el 5 de julio a las 8 de la noche con 30 minutos. Y acá el examen médico revela lo siguiente: escoriaciones, el examen médico de John Kelvin, revela aquí escoriaciones unguiales, tercio distal, cara anterior y posterior de antebrazo izquierdo, escoriaciones unguiales, dorso, mano izquierdo, escoriaciones unguiales, tercio distal, cara anterior de antebrazo derecho, ocasionado por uña humana, o sea, rasguños, ¿no? Y finalmente en la conclusión señala que se presentan huellas de lesiones traumáticas recientes, la atención facultativa, acá lo tengo medio cortado la letra, 1, incapacidad médico legal 2 días, salvo complicaciones. En el Código Penal, la cantidad de días determina la gravedad de la lesión, ¿no? ¿Cuántos son 2 días? ¿Qué significan 2 días? Para ir, a ver, desgranando este certificado médico, por lo que van a decir desde la defensa de 2 días, estamos hablando de lesiones leves, pues, ¿no? No tienen mayor connotación. Pero, sin embargo, un tema muy importante. Si la Constitución Política del Estado establece lo que se conoce la instancia plural, si una medida de protección se la declaran infundada, entonces uno tiene el derecho de ¿qué? De apelarla. Justamente esta medida de protección va a la Sala Superior de Familia para que en última instancia resuelva si efectivamente está de acuerdo o no está de acuerdo, o en todo caso revoca la medida de primera instancia y le otorga la medida de protección a uno u otro. Correcto. Porque también podemos estar hablando de unas agresiones recíprocas también, pues, ¿no? Ya, sí, entiendo, no, pero para él sí hay medidas de restricción. A él sí que le están pidiendo que hay prohibición de acercamiento, proximidad del denunciado a doña Dalia Durán. Entonces, claro, a ella sí le han declarado a favor y claro, ya esta no se había notificado sino hasta el día en que ocurrió los hechos de violencia. Pero, a ver, cuando hablábamos con el abogado, el señor Leiva, lo que revelaba según su interpretación, porque esto también es un certificado científico que luego es analizado por el fiscal para poder darle sustento a su denuncia y después por el juez penal. ¿Para usted también se trata de digamos, lesiones producto del acto de defensa de otra persona? Claro, efectivamente, ¿no? Porque se entiende que, bueno, si hay un agresor, la otra persona tampoco no se va a quedar pues con la mano cruzada, ¿no? También tiene que ser una reacción por un instinto propio, ¿no? Y probablemente en esta defensa, en esta legítima defensa que tiene la señora a mérito de las agresiones, de repente puede haber habido un forcejeo, ha habido un rasguño, ¿no? Pero producto justamente de ese enfrentamiento que está en ese momento. Es por esa razón que sale ese resultado, pues, ¿no? Es una reacción propia, natural de la mujer o de cualquier persona para poder defenderse frente a una agresión, pues, ¿no? Correcto, sí, siempre esos temas en cuanto al grado de la lesión terminan siendo muy cuestionados en el ámbito público porque resulta difícil comprender que lamentablemente así se gradúan las penas también, lesión leve, lesión grave, ninguna lesión, ningún daño, ninguna violencia debería permitirse, pero es lo que determina finalmente ahora la ley. ¿Usted cómo evalúa por lo que se conoce de este caso, las denuncias, la orden de restricción? ¿Qué futuro cree que le corresponderá a este caso que tiene como protagonistas al cantante John Kelvin y a su esposa Dalia Durán? Bueno, como ya le he manifestado, de acuerdo a la forma y modo y circunstancia, cómo han ocurrido los hechos, porque acá, como le digo, hay que ver los resultados también. Es muy importante el resultado médico legal que determine pues, la atención facultativa, logrado el caso médico, pero también hay que ver la intencionalidad. ¿Cuál ha sido la intención del señor? Porque, ojo, porque concurro con lo que dijo el abogado, lo que dice acá la Corte Suprema en esta nulidad, dice que los actos de violencia para la comisión de un delito tienen que ver con violencia física y psicológica. No solamente es física, también es psicológica. Y ahora el daño psicológico también es materia de una evaluación. O sea, la evaluación que hace el psicólogo recoge la información y también lo puede traducir en días de incapacidad temporal y atención facultativa.
Entonces ahí también no sé si habrá ese resultado, ¿no? El daño psicológico. Claro, el daño psicológico. Siempre nos vemos con el tema del daño físico, pero el daño que se da a la mente de la víctima directa, de las víctimas colaterales que son los niños o los miembros de la familia, es algo que pocas veces creo se analiza cuando se hacen ese tipo o se dan ese tipo de sanciones penales, y que es importante también porque muchas veces levantarse de un daño tan terrible como es el de la violencia doméstica demora no días ni meses, sino años poder, digamos, darle la vuelta a la página para salir adelante. Muchas gracias, doctor Chinchay. Efectivamente, el resultado de la investigación, o en todo caso la pericia de evaluación psicológica, aunque no crea, puede conllevar a más días de atención facultativa y descanso médico, ¿no? Porque el Código Penal también establece, como usted dice, es cierto, nosotros nos fijamos en el resultado de las lesiones físicas, pero no en la psicológica. Sí. Y el Código Penal regula que ahora sí se puede cuantificar a mérito de lo que el médico legisla o el psicólogo evalúa a la persona y determina cuál ha sido el daño psicológico. Tengo un caso ahorita, no me que acabo de tener una audiencia en la cual a mérito del daño psicológico a un cadete de la Marina han determinado cerca de, 250 días. Imagínense, porque había maltrato psicológico constantemente, ¿no? En la Escuela Técnica de la Naval, perdón. Entonces, como le digo, es muy importante también el resultado que determine cuál ha sido la lesión psicológica por parte de la señora. Muchas gracias, doctor Chinchay, además por ilustrarnos con lo último y ojalá, vamos a ver qué es lo que sucede en cuanto a la interpretación también y a la justicia que se tenga que hacer para esta familia.